Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este momento, gracias por este día, Padre, tan precioso, gracias por tenernos, Señor, con bien, por estar aquí, por poder, Señor, escuchar de tu palabra. Gracias, Señor, por ella, gracias por tu palabra, gracias porque en ella encontramos, Señor, todo lo que necesitamos para seguir, Señor, y para llegar a la eternidad. Bendito seas, Padre. Te pido, Señor, por este momento. Te pido por el mensaje que nos va a traer la hermana Rosa. Sé con ella, Padre, que sean tus palabras en ella, Señor, y que podamos, Señor, tener entendimiento, Señor, ser sabia, Señor, y ayúdanos, Señor, a ser esas mujeres conforme a tu corazón. Amén. Bendito seas, Padre. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Eso, vamos a ir a ese capítulo y aquí vemos a dos personajes, Doña Sabiduría y Doña Insensatez. En el capítulo 8 se puede ver a la sabiduría y allí en varias facetas de ella, que ya lo vimos en la clase anterior. Pero aquí, un capítulo más cortito, más conciso tal vez, encontramos a estos dos personajes y los dos nos invitan a un banquete. Vamos a leer el capítulo y entonces ya desarrollaremos el contenido, ¿vale? Os lo voy a leer. Seguidme vosotras, por favor, con vuestra Biblia. Pensando en esto, en estos dos personajes. Dice, la sabiduría edificó su casa, labró 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad, clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, por la sabiduría, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Y ahora el segundo personaje dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Muy bien, vamos a empezar. Aquí, ¿no? La siguiente diapositiva. Aquí vemos, yo me puedo bajar de aquí. ¿Cómo? Deja pulsado. Vale. La primera, vamos a centrarnos un poquito en la primera participante o en la primera anfitriona. Tenemos dos anfitrionas que nos quieren invitar. Y esta es Doña Sabiduría. ¿Cómo es y de dónde viene? Más o menos. En el versículo 1 dice que la sabiduría edificó su casa y labró sus 7 columnas. Nos podemos imaginar o pensar que esta mujer tiene una casa majestuosa, sólida, espaciosa y permanente. No es una nómada que vive ahora aquí, allá, con una tienda. No, no, no. Su casa
Y el hecho de pensar, por ejemplo, que dice las 7 columnas, nos hace pensar en las construcciones que hizo el rey Salomón de su palacio. Él puso columnas grandes en su patio. Y aquí vemos la solidez de esta. En los versículos 2 y 5 vemos su menú. Es un menú espléndido y completo. Fijaros el versículo 2, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Podemos imaginarnos una gran mesa bien puesta, hecho a conciencia. Y en el versículo 5 habla de comed mi pan, bebed del vino mezclado. O sea, que lo ha hecho a conciencia. El tercer punto aquí es sus invitados. ¿A quién ha invitado? Y fijaros que ella los llama con fervor. Si os acordáis, o si leéis el capítulo 8, esta señora, la señora Sabiduría, doña Sabiduría, se pone en un sitio a las puertas de la ciudad a llamar a la gente a que le escuche y tome atención. Y aquí también pasa. Ella, ay, hay visita. Ella, diles que no puedo. Es una visita que tengo, pero no se van a quedar. Es mi nieto. Bueno, ella llama a sus invitados con fervor. Y fijaros en el versículo 3 y 4 que dice, envió a sus criadas, era una mujer rica. Sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá, a los faltos de cordura, dice, venid, ¿vale? Esta mujer llama a la gente a venir, cualquier simple, los faltos de cordura. Y aquí se refiere mucho a los jóvenes. Pensad que el libro de Proverbios va bastante dirigido a todos, pero a enseñar a los jóvenes, a los hijos, a que sigan en los caminos del Señor. Pero vamos a ver otro punto, que es la motivación. ¿Cuál es la motivación de la señora, de Doña Sabiduría, al hacer este banquete? Y en verdad es el beneficio de sus huéspedes. Ella invita a estos jóvenes, a los simples, a los faltos de cordura. Invita a estos jóvenes y quiere que vengan para que sean beneficiados. Fijaros el versículo 10, el 6. Les dice a estos invitados, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Leamos un momento el versículo 10. Fijaros que en el versículo 10 la segunda parte dice, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y ella está llamando para que estos simples, estos que andan por su camino y aún no saben dónde ir, vengan a conocer la sabiduría. Y esto es lo que a ella le motiva. Y el propósito que ella tiene es dar sabiduría, inteligencia y vida a aquellos que vienen. ¿Vale? Quedaros con este cuadro de esta mujer porque ahora vamos a ver a la segunda. La otra que también nos quiere invitar. Y esta es Doña Insensatez. Son dos mujeres que tienen preparada esta fiesta, este banquete. Bueno, su nombre ya nos indica iniquidad, impiedad, estupidez, odio. Llama como a la burla. Fijaros el versículo 13, dice, la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Es diferente, ¿verdad? De la otra. Podéis ver su personalidad en esto. Entonces, ¿cómo es el aspecto de esta mujer? Yo aquí he puesto, es como una prostituta, una ramera, una mujer de la calle. Fijaros en el versículo 14 que dice, se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. Y esto era una costumbre de lo que hacían ellos. Me parece que se ha conectado.
una hermana, bienvenida. Entonces, Soy yo, hola Carmen, bienvenida. soy yo. Pues Perdón, ya hemos empezado el perdón. estudio, ¿vale? Perdón. Ahora me siento, ahora. Muy bien, bienvenida. Pues yo sigo. Estamos en Proverbios 9, ¿vale? Entonces, ella, por ejemplo, esto se sienta en la silla, a la puerta de su casa. Varias veces en diferentes historias de la Biblia vemos este personaje, esta mujer de la calle, a la puerta de su casa, llamando. Entonces, por eso lo sabemos. ¿Y a quiénes invita? Es interesante darnos cuenta a quiénes invita. Y fijaros que invita a los mismos que Doña Sabiduría. En el versículo 15 y 16 dice, está allí en la calle, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Y dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura les dice que vengan. ¿Vale? Entonces, hola Ivette, bienvenida. Buenas tardes, hermana Rosa. Dios la Buenas bendiga. tardes, Ivette. Para las que acaban de entrar, tanto Carmen como Ivette, estamos en el capítulo 9 de Proverbios. Muchas gracias. Como lo grabaremos, también lo podréis ver lo que os habéis perdido. Estamos hablando de dos personajes, Doña Sabiduría, y ahora estábamos mirando a Doña Insensatez en los versículos 15 y 16. Son los que van por sus caminos derechos, pero tienen falta de cordura. Son los simples, los insensatos. Otra vez, en resumen, los jóvenes, pero no es un término despectivo, cuando lo pongo así, sino son aquellos que están en formación en su vida, ¿vale? Entonces se están formando y les está llegando el momento de decidir, y aquí hay la voz de la señora sabia y aquí la voz de la señora insensata, y a ver a quién escucharán. Pero también en esos versículos podemos ver el menú que presenta esta doña insensatez. Fijaros, acordaos del gran menú que presentaba a la señora Sabiduría, que había aderezado su mesa, había matado las víctimas, había preparado el vino, todo bien puesto. Pero esta, en el versículo 17 dice, empieza en el versículo 16, dice, a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Ella propone pan y agua. Y lo atractivo de su menú no es que es un menú suculento y lleno de comida buena, sino que es un menú basado en lo prohibido. Fijaros que dice las aguas hurtadas y el pan comido en oculto. ¿Vale? Lo que no... ¿Esto de abajo se puede quitar? Bueno, lo que no es lícito, ¿vale? Entonces aquí en esto pueden entrar pecados de muchas clases, muchos tipos, y bueno, no sabemos. Vale, y entonces el último es que su propósito es llevar a aquellos que ha invitado pues a la muerte. Acordaos que Doña Sabiduría los llevaba a la vida, al crecimiento, pero ella, el fin es la muerte. Fijaros, el versículo 18 dice, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Es el resultado de ir al banquete que ofrece Doña Insensatez. Vamos a seguir. A ver. Ay, ¿por qué no se puede? ¿Se cuela? A ver. ¿Qué pasa?
Vale. Entonces, ahora os quería hacer una observación. Leed lo que dice aquí. Dice, la insensatez siempre se presenta a sí misma más deseable que la obediencia a los mandatos de Dios. ¿Vale? Entonces, aquí es cómo se presenta la insensatez, es esa tentación que hace caer al simple, que hace caer a aquel que va recto en su camino, pero que no pone atención y entonces a la primera voz que escucha, allí se va. Cuando, al contrario, con la obediencia, los mandatos de Dios, a lo mejor en un momento, bueno, no, puede parecerse menos deseables, más, entre comillas, como más aburridos, menos atractivos o desafiantes, ¿no? Menos, pero todo es el engaño que trae. Muy bien. Vamos a pararnos un momento, teniendo ya el cuadro de la señora sabiduría y la señora insensatez. Vamos a pararnos en estos dos versículos, el versículo 7 y 8, que hablan del escarnecedor y del impío. Os los voy a leer. Dice así. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Estas son palabras de Doña Sabiduría. Fijaros en la definición. Dice, escarnecedor es aquel tan desmedidamente soberbio que se considera por encima de Dios y su palabra. O sea, es alguien que ya tiene sus parámetros bien puestos y ya sabe dónde quiere ir. Está lejos de Dios y ahí es donde quiere estar. Y también el impío, aquel, tal vez la definición no sea tan tajante como el escarnecedor, pero está en el mismo bote. Dice, aquel que quizá se las da de religioso, pero no teme a Dios humildemente. Es el nombre colectivo para los pecadores, los hacedores de iniquidad ¿y de qué? Y los enemigos del Señor, hacedores de injusticia y enemigos del Señor. Vale, entonces, aquí, Doña Sabiduría, fijaros que en los versículos anteriores está llamando a sus invitados. En el versículo 5, venid, comed mi pan y bebed mi vino. Y luego dice, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. A estos que van en su camino, igual que la mujer insensata, llama en el versículo 15, dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Y la señora sabia también llama a aquellos que van en sus caminos derechos, que van viviendo la vida, pero que son simples, que aún no han decidido. No son como un escarnecedor o un impío, que ya han decidido sus caminos y por ahí siguen. Ya, por decirlo de alguna manera, ya han madurado en su maldad. Pero estos no. Y esos son los que tanto la señora sabiduría como la insensatez llama. ¿Por qué, por ejemplo, la señora insensatez no llama a los escarnecedores ni a los impíos? Llama a los simples. ¿Sabéis por qué? Porque ya los tiene, ya son suyos, ya les ha desencaminado, ya les ha destrozado, por ejemplo, la vida, ¿no? Bueno, ya han elegido esto. Sin embargo, los simples aún no han elegido. Por eso aquí tenemos a estas dos mujeres. Venid, como dice los versículos anteriores. Y el 7 y el 8 dice, el escarnecedor, no lo corrijas, porque no. ¿Vale? Sigamos. Entonces, aquí tenemos que los dos, ya os lo he dicho, tanto la señora sabiduría como la señora insensatez, llaman a los simples, a los ingenuos, pero no a los escarnecedores.
Los ingenuos son los jóvenes que aún no han hecho esa firme elección de por ahí voy a ir yo. Ojo, voy a dar un paréntesis, ¿eh? La sangre de Cristo limpia todo pecado. Cualquiera que sea el pecador en su momento puede ser redimido. Pero en el camino de la vida donde vamos andando, eso es lo que pasa. Vale. Y ahora nos vamos a parar en los versículos en Proverbios 9 y 10, también hablando la sabiduría. Gracias. Entonces, volverse sabio o necio no es cosa de un momento. Un momentito, a ver si se va a cambiar esto de sitio. Sí, lo veréis vosotros también mejor. Dice, vale, volverse sabio o necio no es cosa de un momento. Es cuestión de un proceso de crecimiento y maduración. Por eso, Dios nos ha dado el libro de Proverbios. Esta primera parte del 1 al 9, el libro de Proverbios pone la base de cuál es la sabiduría y por dónde tiene que crecer el hijo sabio y cómo tenemos que escuchar al Padre, ¿no? Entonces, es un proceso de vida. Y luego dice que la verdadera sabiduría comienza reconociendo que el ser humano, en cuanto a criatura, no tiene de suyo sabiduría alguna. O sea, nosotros no somos sabios porque nacemos sabios. Toda esta sabiduría llega del único y sabio Dios. Como dice en Primera de Timoteo, al único sabio Dios. Ay, ¿cómo es? Se me ha ido. Os lo voy a leer. Dice Primera de Timoteo 1:17. Sí, Dios. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta sabiduría, la sabiduría de lo alto de Dios, solamente nos llega a través de Él. Y no es cuestión de un please, es cuestión de conocerle a través de su palabra. A ver, ¿cómo se hace? Aquí. Entonces, vamos a este punto. No. Así comienza la sabiduría en nuestras vidas y está en este versículo en 2 de Corintios 10:5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Aquí hay dos grandes apartados. Para poder ser sabios, debemos derribar, apartar, quitar todas estas cosas que no son de Dios, que no son divinas, que no son su palabra. Y nosotros tenemos un manual que es Proverbios. Y por otra parte, el ejercicio que nosotros tenemos que hacer es llevar cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Claro, eso lo podemos hacer si somos creyentes, si tenemos al Señor en nuestro corazón. Este versículo es muy profundo, porque si te pones a pensar, ¿cuáles son estos argumentos de toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios? Pues, siendo simples y llanos, es cualquier cosa que se aparta de Dios, cualquier cosa que niega a Dios, incluso aunque parezca muy bonita por fuera, ¿vale? Y luego otra parte, hacer el ejercicio de llevar nuestros pensamientos a los pies del Señor, siempre cautivos a la obediencia de Cristo. A ver, muy bien. Y aquí ya llegamos a Proverbios 11 y 12, los versículos, antes de llegar a la mujer insensata, que ya lo hemos leído. Dicen estos versículos, porque por mí se aumenta, habla la sabiduría, aquí, porque por mí se aumentarán tus días
y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Fíjate, la sabiduría nos puede preservar de un final prematuro. Y esto lo vemos en Proverbios. En Proverbios, cuando hablan al hijo, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán, ¿veis? Si guardas mis mandamientos. Muy bien, entonces la sabiduría, fíjate en el versículo, dice, porque por mí se aumentarán tus días, dice el versículo 11. Luego, los seres humanos nunca pecan sin coste y sin compromiso. Sin coste y sin compromiso, ¿eh? Esto de decir, bueno, no pasa nada si lo hago. No, 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 no. El versículo 12 del capítulo 9, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, que ya lo hemos hablado, la voluntad ya está fijada, pagarás tú solo. Y esto es muy importante y esto no se queda aquí, porque el pecado supone atentar contra nuestra propia vida. El que peca, morirá. La paga del pecado es la muerte. Y claro, eso es un sentido espiritual, pero es que según el pecado que vivamos, también nos lleva a unas consecuencias muy negativas para nuestra vida, nuestro cuerpo en sí, ¿no? Y entonces, vamos a leer, para terminar esta parte, unos versículos que secundan esto. Y están en Gálatas capítulo 6. Y esto no se puede quitar. Gálatas capítulo 6, los versículos del 4 al 7. Yo no sé, a lo mejor alguna de vosotras lo podría leer. Yo no os veo, a ver si ahora os veo. ¿Cómo se hace esto? ¿Quién lo querría leer? Por ejemplo. Rosa. ¿El qué? Vale, así los veo. Vale, es que yo estoy aprendiendo de esto. ¿Hay alguna de vosotras que quiera leer Gálatas capítulo 6, versículo 4 al 7? Muy bien, Rosita, déjame que lo busque. Corintios, Gálatas, ¿lo queréis buscar? Capítulo 6 y los versículos del 4 al 7. Empieza por el 3, por favor. Sí. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vale, el último versículo es la conclusión final de lo que estábamos diciendo. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si fueres sabio, dice el versículo 12 del capítulo 9, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Entonces, esa es la conclusión a la que nos lleva Doña Sabiduría. Aquí ella está gritando desde lo alto de la puerta de la ciudad, como leíamos en el capítulo 8, llamando: venid, venid a mi banquete. Y la otra mujer también, buscando a aquel que se desvíe para llevarlo con ella, ¿no? A las aguas de la muerte. Pero estos versículos de Gálatas son muy, muy punzantes, muy claros, porque en el 3 dice: porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Entonces, si tú te engañas es que no estás escuchando la voz correcta.
Y luego también, así como cada uno someta a prueba su propia obra. Tenemos que mirarnos, que examinarnos, a ver a quién estamos escuchando, en qué mesa estamos comiendo. Muy bien. Vamos a seguir. ¿Y esto lo puedo hacer pequeño? Vale. Ah, no. Yo. Muy bien. Ay. Muy bien. Aquí, ya para ir terminando, nos encontramos ante dos caminos que tenemos que elegir. Y esto es así, uno u otro. Lo hemos visto. ¿A qué mesa vamos a ir a comer? ¿A la de Doña Sabiduría o a la de Doña Insensatez? Pero a través de toda la Biblia podemos ver ejemplos muy claros de lo que el Señor nos enseña de que tenemos que elegir. Por ejemplo, en Moisés en Deuteronomio 30 dice: os he puesto delante la vida y la muerte, os escoge pues. ¿Vale? Él está hablando a su pueblo y les está diciendo, elegid. Dios mismo les está diciendo, elegid la muerte o qué escogéis, la vida o la muerte. Josué, también al final de su servicio, ese versículo tan hermoso de escogeos hoy a quién sirváis. Y luego él acaba diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿A quién vamos a servir? Josué les estaba diciendo, yo serviré a Jehová o queréis servir a estos dioses de esta tierra que habéis entrado. O el Salmo 1, bienaventurado el varón. Aquí nos presenta dos caminos, el camino del justo y la senda de los malos. Pero cada uno elige por qué senda va a caminar. Y luego el gran ejemplo de a quién vamos a elegir está en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo habló de la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, o la puerta estrecha y el camino angosto que llega a la salvación. Entonces, llegando a este punto, vemos como en toda la escritura, nosotros hemos empezado en el capítulo 9 de Proverbios, vemos que en la vida del hombre, de la mujer, siempre hay llega un punto que hay una disyuntiva. ¿A dónde vas a ir? ¿A la izquierda o a la derecha? ¿A quién vas a escuchar? ¿Al Señor o al enemigo? ¿Qué camino vas a coger? ¿El angosto o el ancho? ¿El camino espacioso? ¿Cuál es lo que vamos a elegir? Por eso, ¿cuál será tu comida y tu bebida? Esta comida de la que nos habla la mujer cuando dice, mató en el capítulo 9, versículo 2 de Proverbios, dice, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. O vamos a ir con la insensata que nos da ese pan, las aguas hurtadas, dice que son dulces, pero están estancadas, no es verdad. O el pan comido en oculto. ¿Cuál será nuestra comida y cuál será nuestra bebida? ¿Qué elegiremos? ¿La sabiduría o la insensatez? ¿El alimento de vida o el veneno mortal, que es el que da la señora insensata? ¿Qué banquete vamos a escoger? A ver, pensando que somos creyentes, si ya somos creyentes y tenemos a Jesús en nuestro corazón, pues el Señor ya nos ha salvado y seremos partícipes de esto. Pero ante esto, ¿cómo vamos a vivir?